Bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo, en este espacio donde vamos a ventilar pues algunas porciones de la palabra de Dios que indiscutiblemente nos harán elevarnos al siguiente nivel, pero también fortalecer nuestra fe para estar preparados en aquel momento adverso o el día malo, tal cual lo llama la palabra de Dios. Acompáñenme por favor en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Leeremos en la parte del capítulo 1 la porción que se encuentra en lo que está titulado o subtitulado como Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y lo vamos a leer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 27 en adelante. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Palabra de Dios. Bien, mis hermanos, esta porción de la palabra de Dios, cuando la encontré por primera vez, pues pudo haber sido a través de una predicación, a través de lo que ha sido mi vida devocional, en alguna incidencia de la lectura diaria pues que nosotros encontramos acá. Fue impactante el darme cuenta, mi hermano, que tal como lo dice la misma palabra, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, si usted y yo tenemos calidad de escogidos, mis hermanos, no es, ¿verdad? Porque si usted se recuerda, los que pasamos por una escuela formal, ¿verdad? Los que tenían 10 todo el tiempo en sus calificaciones, esos eran los escogidos por la excelencia que ellos tenían. Eso implicaba de que eran personas que definitivamente tenían o se esforzaban muchísimo más que el resto de personas. En este caso, para que usted y yo seamos escogidos, no tenemos que tener esa calidad, porque quien nos da la calidad, fíjese bien de lo que está hablando, de sabios, justificados, santos y redimidos, es Dios. Porque para que yo y usted seamos escogidos, mis hermanos, tenemos que tener calidad de necios. Porque con esta condición, mis hermanos, Dios avergonzará a los sabios que se creen sabios. No es porque realmente lo sean. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, perdón. Entonces vemos, mis hermanos, que parte del perfil que usted y yo tenemos, número 1, es que hemos sido necios. En segundo lugar, hemos sido débiles en el área que sea, mis hermanos. Y de acuerdo al versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, si nosotros ordenamos el perfil de cuál es la condición para que usted y yo estemos ahora en la presencia de Dios, en la calidad de hijos o hijas de Dios, y para poder haber sido clasificados dentro de los escogidos, usted y yo tenemos la condición previa de haber sido necios, débiles, viles y menospreciados en el mundo. ¿Cuántos y cuántas decimos amén? ¿Verdad? Porque el que se jacta de cualquier otra cosa y cree que por lo que él es en su esencia, según su percepción mental y de su corazón, es lo que lo acerca a Dios, pues definitivamente estamos equivocados, porque entonces la palabra de Dios estaría negando realmente lo que Dios está tratando de manifestarnos en este día. Esto, mis hermanos, tiene un propósito. El versículo 31 lo dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Pero también, mis hermanos, dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Puede usted tener la autoridad, hermano y hermana, de poderse jactar ante Dios? De no haber sido una persona vil, de no haber sido una persona despreciada, de no haber sido una persona necia, de no haber sido una persona débil, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, es necesario que entremos también nosotros a ver cada una de estas clasificaciones, ¿verdad? Cuando habla de necio, mi hermano, estamos hablando de personas que no fuimos sabias. No lo fuimos, mis hermanos, no lo fuimos, no hemos venido a los pies de Cristo, y yo pues solamente le invito a que usted analice su condición de vida. No puedo yo señalar, no es mi rol, no es mi competencia, es la competencia de Dios. Pero en ese caso quizás más para no ofender susceptibilidades, aunque muchos nos la hemos pasado ofendiendo a Dios. Solamente me voy a referir a mi persona, en primera persona, y le voy a decir, cuando Dios habla de que Dios me escogió a mí, en mi calidad de necio, mi hermano, para avergonzar a los sabios, eso está diciendo de que no fui sabio en la conducción de mi vida, y eso se lo puedo decir con autoridad. No es que solamente la palabra lo declara, es una verdad en mi vida. Antes de venir a los pies de Cristo, mi conducción jamás puedo acreditarla como una vida con dirección de sabiduría. No fue con eso, y no confundamos sabiduría, mis hermanos, con conocimiento, porque muchas veces estamos saturados de conocimiento, pero nuestras acciones definitivamente no tienen una dirección sabia, y es necesario, tal vez algunos no se identifiquen porque probablemente no tuvieron una vida de pecado como la que tuvo su servidor. Y porque sí, yo conozco gente que no, ¿verdad? O sea, ya poco le falta estar dentro de la iglesia católica y de la iglesia, cristiana evangélica, y santiguarse como se santiguan en la iglesia católica, porque ellos son, pero extremadamente puros, y créamelo, eso apesta ante la presencia de Dios, y se lo digo porque en un momento determinado uno que empieza a envanecerse creyendo que verdaderamente usted es una persona de olor agradable por usted y por mí. No, mi hermano, definitivamente no. La palabra de Dios está declarando que yo fui necio, y por esa condición me escogió con un propósito, para avergonzar a los sabios. Entonces ahora yo le digo, a lo largo de mi caminar con Dios, igual he continuado cometiendo errores, me he continuado tropezando, he continuado ofendiendo a Dios, pero día a día he ido aprendiendo a cómo relacionarme con Dios. No es que ya lo haya conseguido plenamente, mis hermanos, porque hay días de bajones definitivamente, donde usted dice, bueno, ¿y para dónde voy? ¿Y qué estoy haciendo? O sea, viene una cantidad de situaciones, estoy hablando con seres humanos, ¿verdad? Porque los extraterrestres o los entes celestiales que andan por ahí flotando definitivamente no comprenden lo que yo estoy diciendo. Estoy hablando con seres humanos 100%, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos pasa y nos sucede eso, pero sin embargo, mis hermanos, poco a poco, día a día, decía yo la semana pasada, cuando tenemos un propósito de enmienda, entonces eso es lo que nos va ayudando, y es como el motor que nos impulsa realmente día a día a querer seguir las instrucciones de Dios para nuestra vida, que son de beneficio para nosotros mismos. Y en ese sentido puedo decirle que también me pude haber manifestado lo débil del mundo. Mi hermano y mi hermana, de veras le digo, le confieso y le testifico, yo he sido parte de lo débil del mundo. Y cuando hablo de lo débil del mundo, no solamente me refiero a una condición de inferioridad en cuanto a hacer un depósito probablemente de maltrato o de falta de fuerza, no, es una cantidad de cosas. Cuando hablamos de lo débil del mundo es cuando no tuve la fuerza para poder decir no y mantenerme en aquellas situaciones que definitivamente me estaban
autodestruyendo, que me estaban saboteando mi propia vida. Fui débil, mis hermanos. Ahora, pues diga el débil, fuerte, fuerte soy, dice la palabra, pero en Cristo y a través de Cristo y con Cristo. Usted y yo solo definitivamente mantendremos este perfil de necios y ese perfil de personas débiles. Pero sin embargo, así nos escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pero lo fuerte, mis hermanos, lo fuerte del pecado, no estamos hablando de una fuerza física, que definitivamente pues cualquiera lo puede tener con un entrenamiento, ¿verdad? Y vemos personas con grandes músculos en sus cuerpos, pero sus cabezas están vacías, sus cerebros están disminuidos. Entonces, no es que estoy en contra de todos los fitness y todos los fisicoculturistas o todas esas personas que se cuidan, no. Qué bendición, qué cosa, no, es una cosa de admirar, es una belleza realmente, ¿verdad? Pero solamente traigo a cuenta el hecho de que más allá de que usted y yo nos esforcemos por ser fuertes físicamente, seamos fuertes en el espíritu, fuertes porque la presencia de Dios radica en nosotros. Eso es lo que verdaderamente nos da el giro total de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero continúa el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Hemos sido viles, hemos sido menospreciados y no éramos absolutamente nada. Si éramos, mi hermano, lo que éramos, el Señor se encargó de deshacerlo. Eso se lo puedo garantizar al 100%, al 1000 por 1000, al millón por el millón. Lo que éramos, fíjense bien lo que está diciendo acá la palabra de Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, mis hermanos, si vamos a nosotros comprender esto definitivamente nos debe de llevar no solamente al hecho de percibir el perfil, ¿verdad? Y jactarnos. Sí, ¿verdad? Entonces, como lo necio del mundo escogió Dios, y como lo débil del mundo también escogió Dios, y lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo que no es para deshacer lo que es, entonces yo continúo haciendo lo mismo. No. Porque cuando Dios te llamó y cuando Dios me escogió de tal manera, en la condición en la que usted y yo nos encontrábamos nadando, ¿verdad?, en las profundidades del pecado, no era para que continuáramos en el mismo vómito, sino que definitivamente, fíjese bien lo que está diciendo, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces parecería un juego de palabras, pero definitivamente Dios trata de esa manera. Solamente la sabiduría de Dios puede hacernos entender lo que su palabra pretende que nosotros entendamos. Habrá una gran cantidad de cosas acá dentro de la palabra de Dios que probablemente la hemos pasado de noche, ¿verdad? Por no decir no la hemos entendido, no la comprendemos, no la digerimos, pero es precisamente porque no le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo de forjar esa parte que definitivamente nos lleva a cambiar precisamente la condición que nosotros hemos tenido previo a venir a los pies de Cristo, y en ese sentido pasar de ser necios a ser sabios, y pasar de ser débiles a ser fuertes, y de pasar de ser viles a ser honrados, honrosos, y de ser menospreciados a ser amados por Dios. Y fíjese bien, cuando Él nos ha escogido, nos escogió, repito una vez más, de acuerdo a lo que la palabra dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, es decir, que nadie vaya a venir a manifestar que es igual a Dios, en el sentido de esa pureza, esa esencia, esa santidad, y tal cual lo dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, si usted y yo, mi hermano, reconocemos esas condiciones, es necesario, las condiciones
previas a venir a los pies de Cristo, definitivamente estaremos gozando precisamente de esa sabiduría. Ya no actuaremos neciamente, o por lo menos eso es lo que se presume de un hijo de Dios. Ya no actuaremos de esa manera. Y repito una vez más, sin embargo, en el proceso de aprendizaje, mis hermanos, ¿verdad? El niño empieza a gatear, ¿verdad? Empieza a gatear, algunos sentados, otros de rodillas, después se empieza a parar, pero cuando se empieza a parar y a dar sus primeros pasitos, también se cae. De igual manera, usted y yo, mis hermanos, en ese proceso de aprendizaje nos vamos a caer, y yo me he caído cientos de veces, y no es que me estoy jactando de ser un pecador redimido y continúo en el mismo charco, no. Lo que estoy diciendo es de que no se cae el que no se levanta. Es así de sencillo. Creo que se puede interpretar de una mejor manera. No se cae el que no se levante. No estamos supuestos a permanecer caídos. Estamos supuestos a levantarnos, a ser levantados por Dios en esa oportunidad de vida que nos da, para poder corregir los errores que hayamos cometido, mis hermanos, porque esa es la bendición que tenemos del día a día, en la inmensa misericordia que Dios tiene para usted y para mí, y así debemos de entenderlo, que cuando amaneció el día y usted y yo pudimos abrir los ojos, no es como algunos dicen, ¿verdad? O sea, es para que yo traiga esa luz a la presencia de otras vidas. No. La luz de Dios vino a tu vida precisamente para que lo que cometimos ayer equivocadamente lo podamos enmendar ese día. ¿Y podemos enmendar? Por supuesto que sí. ¿Y qué es enmendar? Mire, corrija, ¿verdad? Corrija. Los notarios tenemos la facultad de que en un error que haya en una escritura, aunque ahora es menos incidencia, ¿verdad? Yo cometí muchos errores en mis primeras escrituras. Bueno, aparte de que cometí el error de confiar en otras personas, y habían unos borrones, y había liquid paper y una cantidad de cosas que mi protocolo se veía espantoso, como que era de Frankenstein. Y no era porque yo lo manejara de esa manera sucia y desordenada, sino que porque fui responsable en prestar lo que se me había encomendado a mí, igual que Dios nos está dando la vida en ese día. Entonces tenemos la opción, la opción de que si hay un error, una equivocación, podamos enmendarlo eso. Entonces, eso Dios nos lo permite. Cuando nos regaló el día de vida, ese día, era para que lo que hicimos retorcido ayer o antier o anteantier, lo corrigiéramos hoy. Pero muchos de nosotros lamentablemente no nos detenemos a evaluar estas cosas que son pequeñas en apariencia, pero grandes a los ojos de Dios definitivamente. No nos equivoquemos, mis hermanos, de verdad, no nos equivoquemos, que la soberbia, la arrogancia, el orgullo y la falta de humildad no nos conduzcan realmente a creer de que estamos vivos porque nos lo merecemos. Definitivamente que no, ¿verdad? Porque repito una vez más lo que decía del corito que aparece por ahí, que no me parece a mí la música que le pusieron, en los acordes que le hicieron, porque es así, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o sea que muramos, somos de Dios. Entonces no hay por qué preocuparnos. En ese sentido, si en la soberana voluntad de Dios no quiere que yo el día de mañana amanezca vivo, mi hermano, sí hay una tristeza por el desprendimiento, ¿verdad? O por los apegos humanos que hay físicamente. Obviamente que eso sí genera dolor, pero debería de hacernos entender, mis hermanos, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Entonces, lo que sea, estaremos siempre en la presencia de Dios. A usted y a mí no nos debe de atemorizar eso, pero sí entendamos que la oportunidad que Dios nos está dando, créame lo que eso en el paso del tiempo uno lo va entendiendo muchísimo mejor, ¿verdad? Amanecí, bueno, entonces eso quiero entenderlo como la oportunidad para que el error que cometí ayer, o por lo menos, ¿verdad? Si es así que usted decide no enmendar o no corregir, bueno, no voy a enmendar probablemente lo que hice ayer, porque hay cosas que son como irreversibles o como que son irreparables, pero
voy a tratar de caminar dentro de la voluntad de Dios. Cuando usted y yo hacemos el esfuerzo por caminar en el mandamiento de Dios, difícilmente nos perdemos, difícilmente cometemos errores, difícilmente nos vamos a arrepentir. Entonces, entendamos la oportunidad de vida de esa manera. Y mis hermanos, saturados con esa sabiduría del día a día, mis hermanos, entendamos también que hemos sido justificados. La palabra de Dios declara de que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Amén. Pero justificados sí habemos muchos. Es decir, cuando en la epístola que el apóstol Pablo dirige a los romanos, en el capítulo 5, versículo 1, nos dice claramente. Vamos a leerlo mejor porque, como digo yo, no confío en la memoria y eso incluye las USB. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a leer nuevamente porque este es uno de los versículos que a mí me satisface tanto leerlos y compartirlos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! ¡Qué maravilla, mis hermanos! Entonces, cuando usted y yo entendemos que la palabra de Dios está diciendo en el versículo 30, en el capítulo 1, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. Mi hermano y mi hermana, usted y yo a través de Él, porque lo está diciendo, más por Él, no hay otro. No hay otro, mi hermano, no hay nadie, no hay medios, no hay sustitutos, no hay absolutamente nada. Es todo por medio de Él, es por medio de Jesucristo que usted y yo hemos sido apartados para Dios. Hemos recibido esa santificación, la cual, mis hermanos, es un estado, y hay una situación también de evolución para que usted y yo entremos en esa condición de santificación. Pero, hermano y hermana, les repito, debe de haber una disposición de la mente y del corazón para que nosotros vayamos creciendo. Y como lo dice la introducción de este espacio, que vayamos elevándonos al siguiente nivel, pero no será por nosotros, mis hermanos, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros, pero también la redención. Hemos sido redimidos, mi hermano, hemos sido sacados del fango cenagoso, hemos sido sacados del pecado, hemos sido sacados de la condenación eterna, mis hermanos. O sea, cuando Dios nos escogió, nos escogió, imagínese usted, en la condición en la que teníamos, pero no para que nos jactemos. Nadie se puede venir a jactar ante Dios absolutamente de haber tenido una santidad y una rectitud de vida, ¿verdad? Que definitivamente le dé mérito para poder estar en su presencia. Absolutamente nadie. Y lo lamento por los que se ofenden. Pero, mis hermanos, también para que nosotros seamos ese depósito de la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Ya dije, soy tercera edad, ya mentalmente hay alguna cosa que no está muy lúcida, pero mi corazón está plenamente claro de lo que Dios está tratando de dar en ese día como un mensaje. Pero dice el versículo 31 con el que vamos cerrando, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Palabra de Dios. Mi hermano, si usted se va a gloriar, si usted se va
a jactar. No sé, jáctese en el Señor. Definitivamente, no hay forma, mi hermano, de que usted y yo tengamos nada de que jactarnos. Absolutamente nada, nada, nada de que jactarnos. Y entendamos que definitivamente todo lo que recibimos de la mano de Dios no es porque lo merezcamos, es por su gracia maravillosa, que es la que nos ha llevado a ese nivel de sabiduría, de justificación, de santificación y de redención, y estar más que arrogantes, orgullosos, soberbios y desobedientes, agresivos, agradecidos y sometidos a su bendita voluntad, recibiendo su soberana voluntad como ese sí que Dios tiene para nuestras vidas. Porque yo comentaba con un hermano en una conversación que lamentablemente muchas veces cuando nosotros encontramos en la vida una situación adversa, del cuadro que representa el 100% del todo, vemos muchas veces solamente el 1%, y cuando nosotros solicitamos esa misericordia de parte de Dios y no tenemos una respuesta, que será parte del tema de la próxima taza de café, no comprendemos, mis hermanos, que muchas veces el no de Dios definitivamente es un sí para edificación de nuestras vidas. Duele tragarse eso, mi hermano, ¿verdad? Porque lamentablemente tratamos de digerirlo en la carne, pero definitivamente Dios tiene un propósito, y ese propósito es con un pensamiento de amor, de edificación, de restauración, y para levantar su rostro y el mío, y que podamos estar en gloria, alabando, santificando y llevando una alabanza genuina de un verdadero adorador ante la presencia de Dios en aquel día en el que vamos a entender y a comprender todas las cosas que en ese momento con probabilidad no hemos logrado digerir. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite y usted también.